y vamos a referirnos a la situación de Brasil, cómo se ha ido complicando la forma en la investigación que se viene desarrollando por el escándalo y la corrupción de Petrobras. Y también en unos minutos vamos a referirnos al tema marítimo. Hoy nos acompaña Karen Longaric y a nosotros es un gusto que pueda compartir estos minutos en la televisión. Karen, buen día. Buen día, Gabriela. Igual para mí un gusto estar nuevamente contigo en este set de televisión. Karen, le decía, la situación en Brasil se ha complicado mucho. Estamos hablando de mandamientos de aprehensión, declaraciones, involucrar a personalidades que de repente tienen mucha fuerza en Brasil. Hablo de Luis Ignacio. Sí, efectivamente, ¿no? Creo que el mundo político internacional está atento a lo que vaya a ocurrir en el Brasil, particularmente con Lula. No olvidemos que Lula es un ícono de la revolución obrera, de una etapa en que él se constituye como el vanguardista de la lucha revolucionaria obrera en América Latina, pero además Lula ha sido reconocido a nivel mundial como una persona muy influyente, como un líder político muy destacado. Lo han dicho los medios de comunicación más importantes a nivel mundial, lo ha dicho el presidente Barack Obama en determinado momento, reconociéndolo como efectivamente el político más influyente del mundo, ¿no? Entonces, todo esto pone atenta a la comunidad internacional, a la comunidad política, y todos quisieran ver a Lula al margen de este proceso de investigación y además salir incólume de ese proceso de investigación y de esas presuntas irregularidades que se tejen en contra. ¿La figura entonces de Lula da Silva, en este caso, es lo que genera ya sea este tipo de reacciones, movilizaciones, el Partido de los Trabajadores, Karen, que tiene tanta trascendencia? Sí, el Partido de los Trabajadores, que en realidad, como bien decía, inicialmente a nivel de América Latina ha sido pues un factor que ha influido muchísimo en la lucha democrática en América Latina contra las dictaduras de la década de los 70 y de los 80. Entonces, pero no solo es eso, sino también el proceso que se instauraría contra la presidenta Dilma Rousseff, ¿no? Por presuntas irregularidades fiscales y también por cuestiones, por presunta corrupción derivada de algunos contratos realizados por Petrobras. No olvidemos que ella fue presidente del Consejo Administrativo de Petrobras en el momento en que quizás esta empresa ha estado afectada por los mayores actos ilícitos, ¿no? Contractuales. Entonces, este tema también, y obviamente se dice que en la actualidad es muy posible que Lula vaya a formar parte del gabinete ministerial de la presidenta Dilma Rousseff, ya sea como ministro de Relaciones Exteriores o como ministro de Economía, ¿no? Para poder un poco ¿cuánto es el aporte de esto? ¿Qué significaría lo que...? Bueno, la presencia de Lula, ¿no? Los analistas brasileros señalan dos aportes, ¿no? Uno, en primer lugar, ayudaría a evadir el proceso que aparentemente se viene contra Dilma Rousseff, calmar a la población de la exigencia de que Lula o de que Dilma Rousseff deje la presidencia, y por otra parte dicen también ayudaría para que Lula se ampare en un fuero diferente para ser investigado o en el peor de los casos procesado, porque en esa situación, siendo el ministro, tendría que ser, estaría ya en la jurisdicción del Supremo Tribunal de Justicia del Brasil y no en manos de la Fiscalía General. Karen, la situación de Brasil se complica porque esto ya viene de mucho antes, ¿no? La forma en la que se ha estructurado, cómo se ha invitado también a empresas privadas a que formen parte de esta inversión grande en Petrobras, y esto ha sido como que una cadena, si no me equivoco. Bueno, Petrobras es
es la empresa más grande del Brasil, es la empresa bandera del Brasil, es una empresa paraestatal del Brasil que tiene y siempre tuvo mucha influencia en las determinaciones políticas de Itamaraty, de Planalto. Entonces, Petrobras es Petrobras. Y bueno, se ha involucrado en estas aparentes, bueno, no son aparentes, son 4.000 millones que están, de dólares que forman parte de ese paquete de actos de corrupción que ha involucrado no solamente a personeros del gobierno, ¿no?, sino también, bueno, a gente del poder legislativo, entre ellos está el presidente de la Cámara de Diputados, Cunha, pero también a empresarios prominentes de brasileros, ¿no? Karen, para cerrar este tema, ¿qué significa la situación de Brasil en el contexto de Latinoamérica y en el contexto de gobiernos progresistas? Bueno, yo creo que significa mucho. La situación del Brasil tiene una connotación internacional muy, muy fuerte, sobre todo un posible destituimiento o un impeachment en contra de la presidenta Dilma Rousseff, un posible proceso judicial contra Lula sería devastador para los partidos políticos progresistas de América Latina. No llamemos ya de izquierda porque ese término parecería que está en desuso, ¿no? Pero creo que tendría una fuerte repercusión a nivel mundial y para América Latina más aún, y para los gobiernos denominados del siglo XXI con mayor razón, aunque nunca se ha... el Brasil se ha comprometido plena y absolutamente con ese movimiento de los gobiernos de izquierda del siglo XXI, los gobiernos socialistas del siglo XXI, ¿no es cierto? Un poco que Brasil ha estado siempre más allá de todo. Brasil ya ha estado jugando en la política mundial, de hecho, ha conformado los BRICS, ha sido parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente en muchas ocasiones. En realidad, él juega en las lides mundiales. Pero existe ese acercamiento con los países Por supuesto que sí. La figura de Lula es muy fuerte en América Latina. Lula además candidato. Se lo ve como candidato. De repente tratar de neutralizar aquello, se decía en algún momento. No sé, la corrupción es muy evidente. Ojalá no llegue a él, ojalá no. Pero también nos vamos a referir a la situación de nuestro país. Entre lunes y martes, Karen, se han reunido el equipo jurídico en La Haya para esto que va a significar la contramemoria, ¿no? La respuesta a la segunda parte, segunda ronda de alegatos y todo aquello. Sí, sí, efectivamente. En el mes de julio se cumple el plazo para que Chile presente su contramemoria. En ese sentido, el equipo jurídico boliviano, tengo entendido, viene trabajando, ¿no?, la posible respuesta que Bolivia vaya a dar a los términos de la contramemoria chilena. Obviamente que ya el equipo jurídico está preparado para esto, porque la contramemoria chilena responderá a la tesis chilena, negar la calidad jurídica de los actos unilaterales pronunciados por Chile en épocas pasadas, ¿no? De hecho, vamos a estar muy pendientes a posibles escenarios. Me imagino que eso es lo que se ha ido viendo también en la reunión. Bueno, lo que pasa es que el desenlace jurídico no va a ser inmediato, o el desenlace procesal, porque presentada la contramemoria por parte de Chile, la Corte Internacional de Justicia la correrá en traslado a el Estado boliviano. El Estado boliviano analizará y responderá. Puede ser que la Corte amplíe los alegatos escritos, que son la memoria y la contramemoria, amplíe para que las partes puedan seguir aportando en una réplica y una dúplica de la memoria y contramemoria, la fase escrita, ¿no? Esto se resume también luego en una presentación de alegatos orales, igual que la primera vez. Concluida la fase escrita, que podría, como digo, extenderse hacia una réplica y una dúplica por escrito, recién se abre la fase oral.
y en la fase oral vuelve a repetirse lo que vimos nosotros durante la primera instancia referida a las excepciones. Es decir, que ambas partes tendrán la posibilidad de defender sus tesis en una primera ronda y quizás en una segunda ronda que la Corte pueda proporcionarles. También en esta fase, en la fase escrita, la Corte podrá aperturar, ¿no?, un espacio para que las partes aporten pruebas diversas, ¿no? Si considera pertinente la Corte. Concluida todas estas fases, la escrita y la oral, la Corte se retirará a deliberar y bueno, se tomará su tiempo para pronunciar el fallo final, que consistirá en darle a Bolivia la razón o, por el contrario, ajustarse a la tesis chilena. Esperemos que le dé a Bolivia la razón en sentido de que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia. Si nos adelantamos a esta etapa de darle o no la razón a Bolivia por parte de la Corte, ¿qué escenario tenemos en el favorable para Bolivia? Bueno, tendríamos el escenario de que Chile tendría que avenirse al fallo de la Corte y sentarse a dialogar con Bolivia para iniciar un proceso de negociación donde ambas partes vayan a dialogar, a exponer. Bolivia expondrá su pretensión, Chile, bueno, usted sabe, Gabriela, lo que es un proceso de negociación. Las partes que participan de ese proceso de negociación son las únicas que van a ceder o rescindir posiciones. Pero tiene, ¿no?, que haber ese diálogo, esa negociación. Exactamente. Tiene que sentarse. Si la Corte declara que sí, porque Bolivia le ha pedido a la Corte que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia. Entonces, si la Corte declara que sí, Chile tiene jurídicamente la obligación de negociar con Bolivia, Chile tendrá que sentarse. Pero hay algo en lo que yo voy a insistir siempre, porque esto deviene de un análisis jurídico. El fallo de la Corte, el fallo respecto a las excepciones, decía que la Corte se declaraba competente para conocer la demanda de Bolivia y en consecuencia rechazaba las excepciones planteadas por Chile. Pero, decía uno de los párrafos, si la Corte en un futuro considerara que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia, la Corte no puede predeterminar el resultado de esa negociación. Es decir, que concluye ahí la labor de la Corte y se abre una etapa de negociación que es una etapa política, es una etapa diplomática, donde las partes van a dialogar a ese nivel, a nivel político y diplomático, ya no jurídico. Yo le decía a Karen en reiteradas oportunidades, si usted nos ha aclarado si la situación entre Bolivia y Chile va mejorando y ya no va en ese ataque como que ha reducido este último tiempo. Maravillosamente. Es mucho más favorable. ¿Estamos sí, en esa etapa? Sí, sí. Yo creo que hace muy bien, que en esta etapa se está manejando correctamente la situación. El tema está en sede jurídica y hay que dejarlo ahí. Y bueno, ya ha bajado el tono. Usted recuerda que era de ida y vuelta, ¿no? Sí, de ida y vuelta. Entonces, todos los días. Sí, ha bajado ese intercambio de acusaciones, de reproches, de diatribas. Entonces, es mejor que dejemos el tema en sede judicial, en la Corte Internacional de Justicia, y será ella la que determine si nos sentamos o no a dialogar. Y después de eso ya veremos cuáles son las acciones que tendría que tomar el gobierno boliviano para llegar a ese diálogo con mayor solidez y más seguro, ¿no? No solamente con la seguridad de que la Corte habría dictado un fallo favorable, sino con la seguridad de sentirse un interlocutor fuerte ante Chile, ¿no? Bueno, seguimos hablando. ¿Esto significaría un canje en un mejor escenario? Bueno, eso se viene en adelante, ¿no? Eso pero hay vendrá más adelante, ¿no? Pero en todo proceso de negociación, desde aquel en que se negocian pequeñeces hasta aquel en que se negocian grandes intereses como son los intereses territoriales, ¿no? Las partes tienen
que ceder posiciones, ceder exigencias, deslindar posiciones para llegar a una concertación favorable y equilibrada a los negociadores, ¿no? Ahora se habló del plan B también del gobierno, ¿no? ¿Qué tal? No nos va muy bien en este proceso, tenemos una segunda instancia. Esto todavía se tiene que manejar de manera prudente, esta segunda instancia, ir ante el tribunal también, ante el tribunal arbitraje. El tribunal de arbitraje no es para eso. El tribunal de arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que es otro tribunal diferente, en realidad está previsto para dirimir controversias emergentes del incumplimiento del Tratado de 1904, pero eso no soluciona la mediterraneidad boliviana de ninguna manera. No hay otra instancia para solucionar el enclaustramiento boliviano. La única instancia siempre va a ser la instancia de la negociación, en mi criterio. Inclusive hoy, la única instancia es la de la negociación. La Corte dirá, siéntense a negociar, pero eso no quiere decir exactamente. No obliga el resultado de esta negociación. Hay que ir con fe, sí. Tenemos vocerías. Expresidentes de voceros, le digo. Está Carlos Mesa, ratificado, hubo una cierta polémica por aquello. Tenemos a Jorge Tuto Quiroga, al expresidente Jaime Paz, distribuidos en América Latina, en Europa, para que se pueda ir mostrando también estos resultados. ¿Esto va a tener un rol importante en esta segunda etapa, Karen? En la segunda etapa posiblemente, sí. Yo la verdad es que considero que el tema de las vocerías es más una cuestión de carácter mediático. En realidad los voceros tienen la misión de ir e informar a nivel internacional de los antecedentes históricos de este problema, de este conflicto marítimo y del contenido de la demanda boliviana. Pero es eso, simplemente, ¿para qué? Para sensibilizar. Y esa sensibilización hacia los actores externos no influye para nada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Lo único que influye hoy en la Corte Internacional de Justicia de La Haya es el trabajo que haga el equipo jurídico. Ahora bien, yo más creo en que en la segunda etapa de esto, de todo este proceso, más que vocerías, necesitaríamos negociadores de muy alto nivel que lleguen en forma muy reservada a determinadas personalidades o estados para pedirles que nos ayuden a flexibilizar a Chile. Eso es, ¿no? Después lo de las vocerías, sin desmerecer el trabajo que han hecho, creo que es más bien una cuestión de sensibilización. Para cerrar la entrevista, Karen, ¿cómo estamos calificando hasta el momento el accionar esta última etapa después de conocido el resultado del 24 de septiembre? Bueno, el accionar, el trabajo del equipo jurídico es reservado como debe ser. Ese estudio jurídico de prestigiosos abogados extranjeros donde está Antonio Remiro Brotons, Michel Chemelier y Payán Acabán y todos ellos están trabajando con la responsabilidad que tiene todo estudio jurídico. Además, ellos han sido contratados por el gobierno boliviano y tienen la obligación de poner sus mejores armas y su mejor conocimiento en temas internacionales para que esto salga bien, ¿no? Y no es la primera vez que trabajan en temas internacionales, tienen mucha experiencia en estas lides, ¿no? Karen, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Por qué? Karen Longarija en los estudios de ABI La Televisión, son las 7 de la mañana con 27 minutos. Finalizamos ABI La entrevista. En instantes, la primera edición de noticias.